Estimados estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información de Universidad Estatal de Milagro, les saluda Richard Ramírez Anormaliza, vuestro profesor de la asignatura Sistemas de Base de Datos. Sean bienvenidos a nuestra tercera semana de clases y en este momento nos corresponde la actividad asincrónica. Para ello seguimos trabajando en la unidad número 1, Introducción a las bases de datos relacionales, y ya abordamos nuestro segundo tema que corresponde a sistemas de bases de datos. El objetivo de este tema es describir los conceptos básicos de las bases de datos de forma coherente para empoderarse de estas definiciones y así sembrar una sólida base conceptual que nos permita de a poco ir llegando a la parte práctica de esta asignatura. Para esta semana revisaremos 3 subtemas. Lo primero es el ambiente de un sistema de base de datos, las funciones de un DBMS o sistema manejador de base de datos y la administración de un sistema de base de datos. Concebir el tema relacionado a la definición de sistemas como un conjunto integrado de partes que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo. Y dentro de esto se encasilla también lo que es un sistema de base de datos. En un sistema de base de datos lo que vamos a tener es acá elementos donde se almacenan datos como son las tablas y todos los otros elementos que permiten su manipulación. Para ello hablaremos de elementos adicionales como son triggers, vistas, store procedures, entre los principales elementos de una base de datos. Hay varios paquetes de software que permiten manejar datos, pero hay ciertas funciones específicas que son las que deben cumplir un software para que sea considerado un verdadero administrador de base de datos, o por sus siglas en inglés, DBMS. Entonces, eso es lo que nos espera para esta semana. Para ello, les sugiero revisar el compendio establecido ya y subido en nuestro entorno virtual de aprendizaje. Revisar un video magistral preparado por una colega acá, que ya también lo tiene disponible usted en el entorno virtual de aprendizaje, y la invitación, como siempre, a participar en el momento sincrónico de esta semana, ya en su horario respectivo, donde podrá interactuar y hacer consultas de manera directa a quien habla. Les sugiero 2 videos para revisar antes de ir al momento sincrónico que está planificado ya. El primero es revisar la arquitectura cliente-servidor. ¿Qué es esto de la arquitectura cliente-servidor? Es la forma como se estructuran los elementos en un sistema de cómputo para generar o construir o desarrollar aplicaciones de software. Luego veremos acá SQL, el sistema de gestión de base de datos, ya en español, lo que ya antes vimos como DBMS, lo que son los servidores de la base de datos, y lo más importante es que ya esta información usted lo tiene acá, cargado en su entorno virtual de aprendizaje, donde puede revisar estos 2 videos recomendados. La invitación está hecha, nos vemos en el momento sincrónico programado para esta semana.